Carta, carta número 38, enero de 1914. ¿Qué puede esperar el discípulo del maestro? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Supongamos que una hierba mala fuese dotada de habla, ¿le creeríamos nosotros si ella nos dijese que era una vid? Seguramente que no. Nosotros buscaríamos sus frutos y al menos que fuesen capaces de producir uvas, sus protestas, no importa cuán altamente vocifere, no nos causarían impresión. Por lo tanto, si somos lo suficientemente sabios en asuntos materiales para protegernos contra engaños, ¿por qué no aplicamos el mismo principio para otros problemas de la vida? ¿Por qué no usar el sentido común ordinario? Sentido común, iniciativas para el bienestar. Si así hiciésemos, nadie nos impusiese sus puntos de vista en materias espirituales, pues como cada reino en la naturaleza es gobernado por una ley natural, la analogía es la llave maestra de todos los misterios y una prevención contra las decepciones. La Biblia nos enseña muy claramente que nosotros debemos de probar a los espíritus y juzgarles según su naturaleza. Si hacemos esto, no nos veremos nunca decepcionados por maestros de estilo personal y nos ahorraremos a nosotros mismos, a nuestras relaciones y a la fraternidad que amamos, mucha tristeza y ansiedad. Analicemos, por lo tanto, el asunto y veamos qué cosa tenemos nosotros derecho de esperar de uno que clama ser su maestro. Para hacer esto, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el propósito de la existencia en el universo material? Y podemos contestar a tal pregunta diciendo que es la evolución de la conciencia. Durante el periodo de Saturno, cuando nuestra constitución era similar a la de los minerales, nuestra conciencia era como la del medium expulsado de su cuerpo por espíritus controladores en una sesión materializante en el cual una gran parte de los éteres que componen el cuerpo vital han sido removidos. El cuerpo físico está entonces en trance muy profundo en el periodo solar, cuando nuestra constitución fue similar a la de las plantas. Nuestra conciencia estaba como en el estado de sueño o durmiente sin ensueños, en el cual el cuerpo de deseos, la mente y el espíritu están afuera del cuerpo físico, abandonando este y al cuerpo vital en el lecho. En el periodo lunar tuvimos una conciencia pictórica, tal como la que tenemos en sueños, cuando el cuerpo de deseos está parcialmente separado del vehículo denso y el cuerpo vital. Ahora, en el periodo terrestre, nuestra conciencia ha sido aumentada y abarca a objetos colocados fuera de nosotros mismos, consiguiéndose esto mediante una concéntrica posición de todos nuestros vehículos, tal como cuando estamos solos y despiertos. Durante el periodo de Júpiter, los globos sobre los cuales progresaremos estarán colocados como lo estuvieron en el periodo lunar. Y la visión interna que tuvimos en este periodo lunar entonces será externa, pues el periodo de Júpiter está en el arco ascendente. Así pues, en lugar de ver los cuadros dentro de nosotros, seremos capaces cuando hablemos
de proyectarlo sobre la conciencia de nuestros oyentes. En consecuencia, cuando cualquiera que sea se arrogue la facultad de ser un maestro, debe ser capaz de sustanciar su acerto de tal modo, pues los maestros verdaderos, los hermanos mayores, quienes están preparados, quienes están preparando las condiciones que deben abstenerse durante el periodo de Júpiter, todos han desarrollado su conciencia correspondiente a tal periodo. De este modo, se verá que ellos de forma natural y sin esfuerzo alguno utilizan este lenguaje de imágenes externas sobre sus discípulos, dando inmediata evidencia de su identidad. Solo ellos son capaces de guiar a otros con seguridad. Aquellos que no se han desarrollado hasta tal punto, aun cuando ellos puede que estén autoengañados, y aunque sus intenciones sean buenas, no son confiables y por lo tanto no deberíamos depositar nuestra confianza en ellos. Esto es una prueba de absoluta infalibilidad y las proclamas de cualquiera que no pueda mostrar sus frutos de tal modo no tienen más valor que la hierba mala que mencionamos en nuestro primer párrafo. Todos los hermanos mayores de la Orden Rosacruz poseen este atributo. Yo confío que ninguno entre nuestros estudiantes se deje engañar en el futuro para seguir ejercicios o ceremonias ideadas por cualquier persona que no sea capaz de demostrar su fruto y proyectar las imágenes vivas en la conciencia de aquellos con quien se habla. Hasta aquí va la carta número 38 y me permito presentar, permítaseme ahondar más en esta carta. Según la Biblia, un discípulo puede esperar ser instruido, desafiado y transformado por su maestro. El discipulado implica un compromiso profundo con el aprendizaje, la imitación del carácter y las enseñanzas del maestro y un llamado a servir a los demás siguiendo su ejemplo. El discípulo puede esperar instrucción y guía. Un maestro no solo imparte conocimiento, sino que también ofrece explicaciones claras y aplicaciones prácticas de la Biblia, guiando al discípulo a comprender y aplicar las enseñanzas en su vida diaria. Desafío y confrontación. El discipulado implica un proceso de crecimiento que a menudo requiere confrontar áreas de debilidad y pecado, buscando la transformación a través de la verdad y el ejemplo del maestro. Transformación del carácter. Un discípulo busca conformarse cada vez más al carácter de Cristo, aprendiendo a amar, servir y vivir con humildad y compasión, imitando el ejemplo de su maestro. Compromiso y servicio. El discipulado no es solo un aprendizaje intelectual, sino un compromiso de vida que implica seguir al maestro en todas las áreas, servir a los demás y extender sus enseñanzas a otros. Humildad y reconocimiento de su posición. Un discípulo reconoce que no es superior a su maestro y que su meta principal es llegar a ser como él, aprendiendo de su sabiduría y ejemplo. Persecución y oposición. Seguir a Jesús, el gran maestro, puede llevar a la persecución y al rechazo por parte del mundo, pero el discípulo es llamado a perseverar en la fe y a confiar en la providencia de Dios. En resumen, el discipulado es un viaje del aprendizaje, transformación y servicio donde el discípulo busca crecer a la imagen de su maestro, siguiendo su ejemplo y extendiendo su mensaje a otros. La relación maestro-alumno estaba en juego, como se ve en Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo es superior a su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ser discípulo es abrazar un estilo de vida que refleje las enseñanzas y el carácter de Jesús,
significa buscar activamente replicar su amor, compasión y humildad en nuestras vidas diarias. Es un compromiso que va más allá del estudio formal o la asistencia a la iglesia. Por su parte, el verdadero discípulo es aquel que sigue la enseñanza de su mentor, que recuerda que esa aspiración suprema también es la suya y que, convencido de esta verdad, con todo su corazón, sin asomo de dudas, se lanza a actuar de acuerdo con las instrucciones de su maestro. ¿Cuál es el objetivo de un discípulo? Un discípulo aspira a llegar a ser como él, guardando sus mandamientos en la vida terrenal, tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan que solo significa un seguidor. Lucas capítulo 6, versículos 39 al 42 nos manifiesta la Biblia de las Américas. Les digo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Qué espera Jesús de los discípulos? Jesús hizo de la amistad una prioridad superior. Jesús dio su vida por los demás y luego algunos de sus discípulos hicieron lo mismo. La comunión con otros creyentes y el amor mutuo en una medida sacrificial, como lo demostró Jesús, son partes importantes en una relación de obediencia y Él para toda la vida. ¿Qué dice Efesios 4:11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe vivir un discípulo? Un discípulo debe ser alguien justo, pacífico, y debe notarse en su vida el gozo de la salvación. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo, perder para ganar, sembrar para cosechar y menguar para crecer. Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo en el contexto cristiano se caracteriza por tres elementos principales: fe, obediencia y servicio. Estas cualidades se manifiestan en la vida del discípulo a través de su relación con Jesús, su disposición a seguir sus enseñanzas y su compromiso con la comunidad. A continuación se detallan tres características. Fe. Un discípulo tiene una fe viva en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza profunda que transforma su vida y lo impulsa a seguir a Jesús. La fe se manifiesta en la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de una relación íntima con Dios. Obediencia. La obediencia a los mandamientos de Jesús es fundamental en la vida de un discípulo. Esto implica no solo conocer la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica en su vida diaria. La obediencia se extiende a todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta la mayordomía de sus recursos que Dios ha dado. Servicio. El discípulo se caracteriza por su deseo de servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Este servicio puede manifestarse de muchas formas, como el ciudadano, el cuidado de los necesitados, la evangelización y la edificación de la comunidad. El servicio es una expresión tangible del amor que el discípulo siente por Dios y por los demás. En resumen, un discípulo es aquel que, movido por fe, obedece a Jesús y busca servir a los demás, reflejando así el amor y el carácter de Cristo en su vida. En el contexto bíblico y Rosa Cruz, un discípulo puede esperar de su maestro una guía para el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad, así como el desarrollo de una vida virtuosa y alineada con los principios espirituales. La relación discipular implica imitación, aprendizaje y transformación, buscando que el discípulo se acerque a la sabiduría y plenitud del maestro. En el contexto bíblico, imitación de Cristo. Un discípulo busca modelar su vida según el ejemplo de Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas y acciones. Crecimiento espiritual.
Se espera que el discípulo avance en su entendimiento de la fe, fortaleciendo su relación con Dios y desarrollando virtudes como la humildad, la paciencia y la perseverancia, obediencia y servicio. La relación discipular implica obedecer las enseñanzas del maestro y servir a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús. Transformación interior. Se espera que el discipulado lleve a una transformación del corazón y la mente reflejando el carácter de Cristo. Multiplicación del discipulado. La meta es que el discípulo a su vez forme a otros siguiendo el mismo proceso. En la tradición Rosacruz, búsqueda de la verdad. Los Rosacruces se enfocan en la búsqueda de la verdad a través del autoconocimiento y la exploración de los misterios del universo. Desarrollo espiritual. Se espera que el discípulo alcance un mayor nivel de conciencia y comprensión de su propia naturaleza y su relación con el cosmos. Alquimia interior. La práctica Rosacruz incluye el estudio de la alquimia interior, buscando transformar las cualidades negativas en positivas. Maestro como guía. El maestro Rosacruz guía al discípulo en este camino, ofreciendo enseñanzas y herramientas para el crecimiento personal y espiritual. En ambas perspectivas, relación cercana. El discipulado implica una relación cercana entre el maestro y el discípulo, donde el discípulo busca imitar al maestro y aprender de su ejemplo. Desarrollo integral. Se espera que el discipulado impacte todas las áreas de la vida del discípulo, tanto en su relación con Dios o la divinidad, como en sus relaciones interpersonales y desarrollo personal. Compromiso continuo. El discipulado es un camino continuo de aprendizaje y crecimiento, donde el discípulo se esfuerza por vivir de acuerdo con los principios enseñados. Las leyes de Dios proveen que el hombre y la mujer nazcan en las condiciones de vida que mayores oportunidades de desenvolvimiento y progreso espiritual y material puedan ofrecerles. La mayoría de los individuos sigue las huellas religiosas de sus mayores y principalmente porque no tiene elección en la materia. Los padres, por su parte, sintiéndose responsables de la educación de los hijos, encuentran natural insistir en que estos reciban una orientación religiosa en armonía con la fe paterna. A medida que el niño se desarrolla, adquiere también mayor libertad de pensamiento y acción. Y en múltiples aspectos a las enseñanzas de la primera infancia, algunos empiezan a considerar el problema religioso poniendo en duda quizás ciertos principios y preguntándose si en tal importante materia no existe otra verdad religiosa que las comprenda todas. Tales individuos, perdón, tales individuos se convierten pronto en investigadores de la verdad y muchos se sorprenden a menudo siguiendo enseñanzas falsas o adhiriendo a media docena de cultos a la vez, sin una base de juicio que le permita distinguir entre lo verdadero y lo falso. La mayoría de esos jóvenes parecen no darse cuenta de este hecho sencillísimo, que la verdad en la enseñanza religiosa debe apoyarse siempre necesariamente en el desenvolvimiento del alma. Todas las religiones profesan salvar a las almas. Luego, la enseñanza religiosa que ofrezca el mayor desenvolvimiento posible del alma tiene que ser también la enseñanza religiosa verdadera, la que por el recto y estrecho sendero del amor, la luz y la vida conduce a la iluminación e inmortalización del alma. Mientras ésta se halla todavía en un cuerpo humano, a través de las edades y en todo el mundo antiguo, la misión de las escuelas ocultas o secretas fue siempre la misma: guiar a sus acólitos al desenvolvimiento del alma, cumplir la voluntad del Padre e instruirlos en las leyes de Dios, de la naturaleza y del hombre. Todos los grandes profetas o iniciados de la antigüedad, inclusive el Nazareno, recibieron en esas escuelas su extraordinario saber, exactamente como la auténtica fraternidad Rosacruz de nuestros días ofrece hoy a sus neófitos la incomparable sabiduría que los convierte en carnales hijos del hombre
en iluminados hijos e hijas de Dios. Signo del Maestro. Actualmente hay muchos que, juzgando por los signos de los tiempos, creen que Cristo está a punto de venir y están esperándolo llenos de gozo. No obstante, las cosas que primeramente han de suceder no han sucedido aún en lo que se refiere a muchas particularidades importantes y además no debemos olvidar que él dijo que lo mismo que sucedió en tiempos de Noé también sucederá el día del Hijo del Hombre. Entonces comían, bebían y vivían alegremente, se casaban y se daban en matrimonio hasta el momento mismo del diluvio que les tragó. Solamente se salvó un pequeño número. Por consiguiente, nosotros que anhelamos su venida, haremos bien en hacer de modo que no se cumpla nuestra fervorosa demanda antes de que estemos preparados, porque él dijo, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Pero también otro peligro, un gran peligro que Cristo puntualizó diciendo, habrá Cristos falsos y engañarán hasta los propios elegidos, si esto fuese posible. De modo que estamos ya prevenidos para que cuando la gente diga, Cristo está aquí en la ciudad o allá en el desierto, no hagamos caso alguno y no vayamos a buscarle, o de lo contrario quedaremos burlados. Pero, por otra parte, si no investigamos, como lo podremos saber, es que no cabe el riesgo de rechazarnos a Cristo si negamos a hacer caso a cualquier pretendiente y si juzgamos a cada uno según sus méritos. Al examinar los preceptos de la Biblia respecto de este particular, estos parecen extraños y no en consonancia con los fines cuyo alcance deberían facilitarnos. Y la gran cuestión, ¿cómo conoceremos a Cristo en su venida? Sigue sin solución. Hemos publicado un folleto sobre este asunto, pero nos parece que una iluminación adicional será bien recibida por todos. Cristo dijo que algunos de los cristos falsos operarían signos y milagros. Él siempre se negó a probar su divinidad de tal manera sórdida cuando los escribas y fariseos se lo pidieron, porque sabía que los fenómenos solamente excitan el sentido de lo maravilloso y agudizan el apetito para más. Aquellos que son testigos de semejantes manifestaciones son alguna vez sinceros en su esfuerzo de convencer a otros, pero en general estos últimos parecen decirles, usted dice que le ha visto hacer tal o cual cosa y por eso usted cree. Perfectamente estoy también dispuesto a dejarle convencer que él me lo haga ver a mí también. Pero aún suponiendo que un maestro estuviese dispuesto a probar su identidad, quien entre la gran masa está calificada para juzgar la validez de la prueba, nadie quien conoce el signo del maestro cuando lo ve, ninguno. El signo del maestro no es un fenómeno que pueda ser repudiado por los sofistas, no es tampoco algo que el maestro pueda enseñar o ocultar a su anteojo ni que pueda recoger o apartar cuando guste. Él tiene que llevarlo consigo forzosa y continuamente, lo mismo como nosotros llevamos brazos y piernas. Sería tan imposible ocultar el signo del maestro a los calificados para verlo, conocerlo y juzgarlo, como lo sería para nosotros ocultar nuestros miembros a los que tienen vista física. Por otro lado, como el signo del maestro es espiritual, ha de ser percibido espiritualmente y por consiguiente es tan imposible enseñar el signo del maestro a aquellos que carecen de vista espiritual, como lo es el enseñar esta figura física a una persona físicamente ciega. Por esta razón leemos, una generación mala y adulterina se esforzará en la búsqueda de una señal, mas tal señal no le será dada. Y luego, un poco más adelante, en el mismo capítulo San Mateo 16, vemos a Cristo que pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre. La contestación nos descubre que aunque los judíos veían en él una persona superior, Moisés, Elías o alguno de los profetas,
los discípulos eran incapaces de reconocer su verdadero carácter. Ellos no podían ver el signo del maestro porque de otro modo no hubiesen necesitado ningún otro testimonio. Cristo entonces se volvió hacia sus discípulos y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Y de Pedro le vino la respuesta llena de convicción y rápida que dio en el blanco. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Este había visto el signo del maestro y sabía de lo que hablaba, independientemente del fenómeno, de los fenómenos y circunstancias exteriores, como fue subrayado por Cristo cuando dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la percepción de esta gran verdad dependía de una calificación interior. Lo que era y es para calificación se desprende de estas palabras de Cristo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una roca, y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Cristo dijo, respecto a la multitud de judíos materialistas, una generación mala y adúltera demanda señal, más señal no le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Ya ha habido mucha discusión referente a este tópico entre los cristianos igualmente materialistas de los últimos tiempos. Algunos dicen que una vulgar ballena tragó al profeta y luego lo echó sobre la playa. Entre las distintas iglesias ha habido división de opiniones sobre este punto, pero cuando consultamos los registros ocultos, encontramos una interpretación que satisface al corazón sin violentar la mente. En las enseñanzas rosacruces deben saberse y considerarse esta importante recomendación para todos los estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental, que ningún estudiante debe ser llamado maestro. Y si él lo aceptase, su comprensión y ejemplo de las enseñanzas ha sido nulo en su avance y puede considerarlo muy posiblemente un charlatán. Para quien ha tenido a bien avanzar hollando el sendero del logro y de la virtud a la vida superior, comprende que desde que se inicia el curso preliminar y los trabajos devocionales en los rituales de los servicios, tanto devocionales dominicales como de curación, los estudiantes que estudian, viven y comparten las enseñanzas, haya quien habrá tenido mayor oportunidad de avanzar en lo que la fraternidad Rosacruz le ofrece, y con ello la imperiosa responsabilidad de ejemplificar el servicio en los trabajos de la gran obra de nuestros hermanos mayores con los demás miembros del centro. Es así la búsqueda del anhelado ideal de la vida superior, dejando paulatinamente atrás aquello que le es grato a la personalidad yo inferior, como la adulación, la vanidad, el orgullo, el reconocimiento, la soberbia, la mentira y los fines malintencionados y demás aspectos por los que hemos de saber todos los estudiantes que nuestro único maestro es el Cristo. Y nuestro instructor, Mike Heindel, así como quienes pertenecemos a la Fraternidad Rosacruz, somos solo estudiantes, aunque diferente grado con ellos, más o menos responsabilidad de las oportunidades de divulgar y ejemplificar el evangelio del servicio amoroso, altruista y desinteresado. Pero vosotros no hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. En cuanto a los instructores espirituales, Mike Heindel dio información definitiva sobre los frutos que deben llevar. Cuidado con los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos que roban. Los conoceréis por sus frutos. Se cosechan las uvas de los arbustos espinosos o los higos de los cardos. Así, todo buen árbol produce buenos frutos, pero un árbol malo produce frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no dé buenos frutos se corta y se echa al fuego. Entonces por sus frutos los conoceréis. Mateo 15:20. Complementando tan importante cuestión, añadimos a la pregunta 180 del libro de preguntas y respuestas de nuestro amado instructor Max Heindel, el cual dice: ¿qué entiende por el término maestro?
Y el movimiento de la Fraternidad Rosacruz está inspirado en ellos. Respuesta: en el lejano oriente, el alumno que aspira a la vida superior busca un maestro y está atado de pies y manos en sentido figurado. A ese maestro debe seguir ciegamente las instrucciones de su maestro, sin la menor vacilación o exhibición de curiosa acerca del propósito de las instrucciones que se le den. Debe prestarle al maestro un servicio personal de cualquier tipo que sea necesario o a cualquier costo o inconveniente para él mismo, y así, en resumen, se convierta virtualmente en el esclavo de un capataz, a menudo muy exigente. Pero aquí en Occidente, tal método sería completamente degradante, porque hemos avanzado a tal estado de individualidad que solo podemos progresar mediante la acción desde adentro. Y si hacemos alguna promesa o tomamos algún voto, no deberíamos obligarnos a hacerlo cualquier otra persona, pero hacer nuestras promesas y votos a nosotros mismos, porque si no podemos guardar nuestros votos para nosotros mismos, ciertamente no podemos cumplir las promesas hechas a los demás. Además, podemos romper una promesa dada a otra persona y engañarlo haciéndole creer que hemos mantenido nuestra fe, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Si rompemos una promesa que nos hicimos a nosotros mismos, lo sabemos de inmediato y por lo tanto el alumno en Occidente recibe instrucciones de hacer sus promesas a sí mismo, porque eso es más fuerte que cualquier voto a un extraño. El maestro en Occidente es el más cercano amigo y asesor de la pupila, porque él sigue el ejemplo de Cristo, que dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Sois amigos míos si hacéis lo que yo os mando. Y de ahora en adelante no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, los versículos 12 al 15. La Fraternidad Rosacruz no está respaldada por estos maestros ni está inspirada por aquellos. Por ellos dieron ciertas enseñanzas al escritor con la condición de que las difundiera lo mayor que pudiera, y anunciaron su disposición a ayudar a otros que califican para esa instrucción. Los estudiantes de estas enseñanzas se han unido para el beneficio del estudio asociado, pero no existe una organización sólida y rápida, ni se pretende formar una, sino permitir que las personas obtengan estas enseñanzas en cualquier lugar que deseen. Preferimos que permanezcan en sus iglesias. El Camino Rosacruz. En el mundo no hay, en el mundo de hoy hay 6 movimientos que luchan por la vida de los hombres. En primer lugar está el comunismo, una visión de la vida que parece haber tenido su día. Los tentáculos de este monstruo ateo han sido cortados en muchos países. En segundo lugar está el fundamentalismo, que es un esfuerzo por revivir algunas de las creencias más antiguas, algunos de los conceptos más antiguos, utilizando el nacionalismo como vehículo organizador. El resultado de un renacimiento del budismo, el confucianismo, el islam y en este país algunas de las ideas fundamentalistas del cambio del siglo. En tercer lugar está el movimiento de derechos humanos. Esto aborda el concepto democrático relativamente nuevo de derechos civiles juntos con estas, según el cual las personas no solo son demandantes de igualdad de trato ante la ley, sino todo tipo de concesión y exenciones de las consecuencias de sus propias acciones. En cuarto lugar, está el nacionalismo, que de manera agresiva e incluso beligerante promueve la independencia geográfica y atiende a abogar por medios violentos para asegurar sus objetivos. En quinto lugar está el secularismo, cuyo dios es la tecnología. En sexto lugar, y finalmente, está el cientificismo, que es a menudo bajo auspicios de intereses comerciales y tiende a atribuir a la ciencia un potencial mágico e ilimitado para resolver todos los problemas y necesidades humanas. El surgimiento de estos movimientos puede en la superficie sugerir que está produciendo algún tipo de renacimiento en la cultura, pero en el interior hay decadencia en el centro
hay un gran vacío. Y es en el camino Rosacruz el que tiene la información y la visión que el mundo necesita ahora tan desesperadamente para llenar este vacío. El mundo gira y regresa en un gran círculo ascendente de evolución y cada persona que gira y evoluciona con él es un hijo pródigo. Sin embargo, muy pocos conocen este hecho fundamental y sufren en consecuencia. Recuerdan a la maestra de la escuela dominical que estaba siendo muy dramática con su pequeño encargado, contándole la historia del hijo pródigo y diciendo, ¿sabes? Después de que este joven regresó a la casa, el padre se alegró de ver él y él le dijo y él le dio la bienvenida, pero ¿quién crees que no se alegra de ver a este joven? Sin embargo, en medio de todos estos movimientos y las turbulencias que generan, hay algunas almas blandas que dicen, tiene que haber algo más que todo esto. Y luego hay unas pocas, muy pocas almas que a través de los siglos escuchan la voz de la rosa y estas personas llaman a la puerta de la fraternidad Rosacruz y se convierten en estudiantes. Desean intensa y profundamente saber y ese deseo se satisface. Se dan cuenta de que conocer su yo exterior es conocimiento, pero conocer su alma es sabiduría. ¿Quién puede calcular la órbita de su alma? La Biblia dice, estudia para mostrarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Y así el estudiante comienza una vida de servicio visible, cuyo efecto también es demostrable. Vemos la diferencia entre la persona no llamada y el estudiante, porque comienza a acercarse a su hermano en el servicio. La fraternidad Rosacruz tiene un don para el estudiante. Dice, hijo, hija mía, aquí tienes un regalo invaluable para ti. Es la oración del estudiante. Esta oración es de gran poder. Es la oración perfecta para el estudiante. Escucha las palabras que debemos repetir diariamente el resto de nuestra vida para nuestro beneficio eterno. Sean agradables las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón ante sus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Un probacionista es alguien que está siendo juzgado, alguien que se está preparando para ser animado por el Cristo. Y como probacionista, se asume la responsabilidad de ser discriminatorios en nuestra dieta, nuestra vestimenta y nuestra forma de vida. Ser probacionista no significa que tengamos atajos disponibles para nosotros. Simplemente significa que nos tomamos menos tiempo para realizar el viaje evolutivo. Pablo nos amonesta. Por tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro razonable servicio. Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, 1, 2. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos exhorta a que imitemos su vida y costumbres. Si queremos ser verdaderamente iluminados y libres de toda ceguedad del corazón, sea pues todo nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese su espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. El que quisieran, pues, entender con placer y perfección las palabras de Cristo, procure conformar con él toda su vida. ¿Qué te aprovecha disfrutar estas cosas en la Trinidad si no eres humilde y con esto desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras sublimes no hacen al hombre santo ni justo, mas la virtuosa vida que le hace amable a Dios. Mas deseo sentir la contrición de saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y las sentencias de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades, y todo es vanidad.
sino amar y servir solamente a Dios. La suprema sabiduría consiste en aspirar a ir a los reinos celestiales por el desprecio del mundo. Luego, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear obras, honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea bueno. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no proveer lo venidero. Vanidad es amar lo que tan rápido se pasa y no busca con solicitud el gozo perdurable. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura, porque no se haría la vista de ver ni el oído de oír. Procura pues desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Hasta aquí va mi charla de la carta número 38. Disculpen lo extenso de esto. Gracias, Jairo. Muy amable. ¿Hay alguien que desea hacer alguna pregunta con respecto a todo lo escuchado? Mira, ¿puedo hablar, Alberto? Adelante, Ariana. Ya. Creo que lo más importante de esta carta es tener conciencia que no tenemos que deslumbrarnos con cualquier persona que nos presente voladores de luces, capas, iniciaciones con velas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no todas las personas tienen el nivel de preparación para llevar a otros a las enseñanzas. Por eso hay que ser tan cuidadosos y por eso nosotros mismos también a veces tenemos que combinar los temas, hacer un tema más suave para los más nuevos, más al nivel primario y después un tema más complicado, ir poco a poco para enseñar a nuestros aspirantes en este camino, porque el maestro verdadero no es el que tiene más luces, el que presenta más historia, el que cuenta más cosas, no. A veces el maestro de la fraternidad dice, es alguien que va muy callado por la calle contemplando los árboles. Entonces, y esa persona sale justo con la palabra indicada que nos hace falta. Por eso hay que tener mucho cuidado donde vamos a ir a recibir las enseñanzas. Eso es todo, Alberto. Gracias, Oriana. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, yo voy a decir algunas palabras. Yo quería decir algo también. Parece que la Susana salió. Adelante, Marco. Adelante. No, se habló mucho del discipulado. Sí. Pero referido más bien al camino místico, al camino de Cristo, ¿no? Se habló mucho de lo que es la fe ciega en maestro y una serie de cosas que no tiene nada que ver con el discipulado de la Fraternidad Rosacruz. El maestro de la Fraternidad Rosacruz no exige, no enseña. Sencillamente el maestro está al lado nuestro, está indicándonos una pista para que nosotros investiguemos, porque el camino ocultista es de investigación, es de estudio, no es de fe.
a pesar de que tenemos que lograr el equilibrio entre el cerebro y el corazón, comenzamos con el cerebro. El discipulado de la Fraternidad Rosacruz, o sea, el discípulo de la Fraternidad Rosacruz, el maestro no le enseña a ser discípulo. El maestro te da los ejercicios para que a través de ellos tú empieces a brillar. Y cuando estés preparado para el discipulado, el maestro aparece y te dice, bueno, vamos a pasar la prueba, que es enfrentar al guardián del umbral, fundamentalmente, entre algunas otras quizás. Y el alumno ya con esa purificación, porque si no se purifica, no puede entrar en los mundos invisibles de forma consciente. Porque yo siempre digo que la primera región que visitamos son las regiones bajas, donde están los monstruos y las cosas más horrendas, las pasiones, las bajas pasiones, etc. Y si uno no está lo suficientemente puro, purificado y preparado, pues puede caer en cualquier tentación, en cualquier problema allí. Y ya una vez allí, el maestro va a estar al lado nuestro, pero la actitud que mantengamos nosotros es la que nos permitirá si sí o si no. Pero el maestro no nos explica nada, no nos enseña nada, sencillamente nos da indicios para que nosotros busquemos. ¿Y dónde tenemos que buscar? Adentro. Fundamentalmente adentro. Muchas veces leemos libros y libros de Hendel y del otro y del otro y del otro y no entendemos cosas porque no buscamos dentro. Cuando usted tenga una duda, consúltelo con la almohada y usted verá que la respuesta llega. Quería hacer esta diferencia, no vaya a ser que como se leyó tanto de los discípulos de Jesús y estas cosas, que hubiera un poco de confusión, pero quería nada más que aclarar esto. Correcto, Marcos. Sí, y yo también iría para lo mismo. No hay que olvidarse que nosotros tenemos una escala jerárquica también, los Rosacruces, pero fundamentalmente esta carta, fíjense el título, dice, ¿qué puede esperar el discípulo del maestro? Es el discípulo justamente, pero no es del discípulo de la escala jerárquica nuestra como Rosacruces, sino que de un discípulo hacia un maestro. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos bien claro, ninguno de nosotros aquí es un maestro, ninguno. Somos solamente todos estudiantes, con la única diferencia que esto es igual que la universidad. En la universidad la gente, ¿no es cierto?, que estudia va en primer año, en segundo año, en tercer año, depende la carrera que esté siguiendo. Si estudiamos nosotros en estos momentos en la carrera de medicina, bueno, muchos están en primer año, otros están en segundo año y otros están en tercer año. ¿Qué es lo que se espera aquí de cada uno de nosotros, los Rosacruces? La misma relación que existe entre los alumnos universitarios, lo mismo se hace una relación con nosotros, los alumnos Rosacruces, estudiantes Rosacruces. Los más avanzados, los que están en tercer año, evidentemente en la universidad a veces le enseñan a los alumnos que están en primero o en segundo. Y los de segundo año también enseñan a los que están en primero. Lo mismo sucede con nosotros. Hay gente que ha entrado antes como Rosacruz, lleva años como Rosacruz, y hay otros que están recién entrando, son estudiantes recién que están tomando los libros. Esa es la diferencia que hay entre nosotros los Rosacruces. Y esa relación siempre se debe de mantener. Vale decir, si yo subo un escalón, yo me tengo que dar vuelta y estirar la mano para que otros sigan mi camino. Estiro la mano para apoyar y tomar la mano de otro para que suba a mi escalón, cosa que todos vayamos subiendo.
No saco nada con que yo fuese, y perdón, no voy a decir yo, con cualquiera de nosotros que sea más aventajado. Marco, voy a poner a Marco Salón, ¿no es cierto? Que llegue y sea el primero en llegar en la escala. Pero ya va a llegar el sí, sí, yo ya llegué porque yo ya llegué, porque me lo sé todo. Pero si no estira la mano, no sirve de nada. Esa es la labor que estamos haciendo todos nosotros. Unos a otros nos ayudamos. Unos a otros vamos a ir subiendo esta escalera. Por otro lado, fíjense que está claro la escala jerárquica, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros. Estudiantes, después suben a aprobacionistas, después discípulos, después adeptos, hermano lego, y después hermano mayor. Esa escala es una escala. Pero nosotros en estos momentos debemos de conformarnos justamente con que nosotros debemos ir ayudándonos los unos y a los otros. Y por supuesto, fíjense lo que dice al final esta carta. La carta en estos momentos dice, cuando vamos a encontrar un maestro justamente cuando realmente proyecten las imágenes vivas en la conciencia de aquellos con quien habla. Y eso solamente y en estos momentos, bueno, lo que en mi experiencia, los ángeles están en condiciones de hacer ese tipo de actividad o ese tipo de conversación. Nosotros en estos momentos lamentablemente vivimos en un mundo lamentable mucho más abajo, en un mundo físico, por tanto no estamos en condiciones de hacerlo. Ya llegará el día, por eso se habla, ¿no es cierto?, de que después llegará en otro periodo y después más adelante lo podremos hacer. Pero solamente los ángeles ahora y los hermanos mayores están en condiciones de formarnos una idea mentalmente, ¿no es cierto? Y sin necesidad de palabra nos llegue la imagen inmediata de toda la idea completa. Eso es muy interesante en esta carta. Pero como les digo, es muy interesante esto porque nos entrega una enseñanza. Y esa enseñanza es esa, de que siempre miremos hacia atrás. Y siempre van a haber gente más arriba que nosotros y gente más abajo que nosotros. Pero nosotros debemos ser siempre mirando hacia atrás. ¿Para qué? Para llevar el brazo hacia abajo, tomar la mano de los que realmente no saben y subirlos. Y así vamos avanzando todos en armonía. Es lo más importante de todo esto. Muchas gracias y no me quiero alargar. Y no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya hemos completado una hora. Así que yo te agradezco mucho, Jairo, tu trabajo. Agradezco mucho, Jairo, que te hayas esforzado por juntar tanto material, pero en forma bien importante es necesario a veces analizar un poquitito lo que se tiene, porque muchas veces el dicho es muy importante, menos es más. Así que, de todas maneras, Jairo, muchas gracias por todo este trabajo que hiciste. Y nos estamos viendo otro día porque hay mucha gente que quiere irse a Colombia ahora. Pues nosotros siempre este día miércoles, normalmente la gente se va a Colombia porque se está hablando otros temas espirituales también en Colombia. Así que, no sé, Jairo, si quieres decir algo para terminar la grabación y cerrarla. Como conclusión para mí es el diario vivir y cada día es una experiencia más. Y eso es lo que toca ir buscando apreciando y buscar la perfección. Vivir la vida. Gracias, Jairo. Entonces ponemos la oración del estudiante ahora para que alguien la pueda decir. Sí. Tú mismo, Jairo. Sí, Señor. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que sea. así Que así sea. sea. Así sea. Oración por la fraternidad.
Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayuda a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendiga a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Fenix, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea, Padre Celestial. Así. Que así sea. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a Buenas noches todos. para todos. Buenas aprendiendo. noches a todos y que las rosas florezcan en vuestra cruz.